Sí. Bueno, primero de nada, darle las gracias a los organizadores y en particular a Héctor Pijeira por haber pensado en mí en darle esta charla. Bueno, inicialmente cuando él habló conmigo era para dar, por así decirlo, una charla divulgativa de fórmula de cuadratura. Es obvio que a medida que ha ido evolucionando el seminario, pues ha cogido un nivelazo increíble. Entonces lo que he hecho es seguir manteniendo el espíritu inicial, que es hacer un breve repaso de forma de cuadratura y luego finalmente, pues en la segunda, bueno, vamos a ir paso por paso. Vamos a ir paso por paso. No, perdón. Primero, bueno, vamos a la motivación primero, perdón, disculpe. Bueno, la motivación de forma de cuadratura es el cálculo de esencialmente una integral definida, que como sabemos, siempre pasa por el cálculo de su primitiva. ¿De acuerdo? Sin embargo, ante ese problema nos podemos encontrar al menos con un primer apartado, que la primitiva no esté representada por funciones elementales, familiares para nosotros. ¿De acuerdo? La segunda opción es que aún siendo familiar, porque estamos acostumbrados a usar el logaritmo y la arcotangente, para hacer su cálculo numérico mediante el ordenador, pues resulta que tendremos que tirar, a pesar de que ya ahora casi forma parte de las bibliotecas internas de los ordenadores, habría que tirar de procesos numéricos para calcular logaritmos y arcotangente. Y finalmente lo que sucede en la mayoría de ocasiones, que de las funciones solo conocemos una serie de valores finitos. ¿De acuerdo? Esto es lo que sucede en la gran mayoría, sobre todo, donde más se utiliza la forma de cuadratura es a la hora de resolver ecuaciones diferenciales, ecuaciones derivadas parciales. Y entonces ahí, por así decirlo, lo que se obtiene son estimaciones de la solución y la idea es aprovechar esa estimación para poder integrar la ecuación diferencial. ¿De acuerdo? Numéricamente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Ante la imposibilidad de obtener una solución analítica apropiada, entonces lo que se aborda el problema es aproximarla numéricamente desde el principio, es decir, sin preocuparse del cálculo de su primitiva. ¿De acuerdo? Pues bien, entonces la charla va a estar dividida en dos, como le estaba diciendo, me estaba adelantando antes. Una que le voy a dar por así decirlo, un repaso de la forma de cuadratura, pero solo voy a, por así decirlo, contar aquellas propiedades que después a nosotros nos ha ayudado a poderlo extender a otros contextos. ¿De acuerdo? Y en la segunda parte, pues será forma de cuadratura basada en problema de Laurent, que es donde una parte de la investigación del grupo de la Laguna, de matemática aplicada, pues se ha dedicado en los últimos, como señaló Héctor, bajo por así decirlo, la dirección del tristemente fallecido compañero Pablo Consalver. ¿De acuerdo? Escogí este título porque, por así decirlo, de acuerdo a la sugerencia que me hizo Héctor. Pero es verdad que este tema ya les ha salido incluso a Héctor y incluso al profesor Lagomasino. Por tanto, esta charla también se podría haber llamado aproximante Padé a funciones de Markov o a funciones de Stilde, y el segundo punto a aproximación Padé en dos puntos a funciones de Stilde. Porque estos dos conceptos están íntimamente relacionados y se retroalimentan en muchas cosas. ¿De acuerdo? Es decir, cualquier avance que se haga en forma de cuadratura se recupera por la aproximante Padé y recíprocamente. Cualquier avance en la aproximante Padé se recupera por forma de cuadratura. ¿De acuerdo? Y ahí ha estado a caballo, entre otras cosas, ha estado pues prácticamente la investigación mía, especialmente mía, pues hasta, bueno, esencialmente ahora lo que estoy trabajando últimamente es la circunferencia unidad, pero al fin y al cabo también lo que está detrás son formas de cuadratura y aproximante Padé, ¿de acuerdo? Es decir, que simplemente lo que hemos cambiado recientemente es el ámbito en el cual nos movemos.
Pues bien, simplemente una anotación, sobre todo porque después de haber revisado todo mi evolución para poder sacar esta charla, he visto que hemos tomado distintas notaciones. Entonces, pues, simplemente recordar la que voy a usar en esta charla, que más o menos está simplemente a la hora de verla ya lo reconoce, ¿no? Es decir, P, el espacio del polinomio, P sub K, los polinomios a los sumos de grado K, L de Lorentz, polinomio de Lorentz, L de menos P a Q, pues el engendrado, el espacio vectorial generado por las potencias de menos P a Q. Recuerden que los polinomios de Lorentz crecen en dos direcciones, es decir, hacia el infinito y a potencia positiva, potencia negativa. Piensen que, por ejemplo, los polinomios, si le damos esta interpretación, que es la que yo siempre intento tener en mente, es que los polinomios, al fin y al cabo, son funciones racionales que tienen sus polos en el infinito, ¿no? Un polinomio de grado n se puede interpretar como que tiene n polos en el infinito. Pues los polinomios de Lorentz es un conjunto de funciones racionales que reparten los polos. Los reparten en el infinito o en el origen, según nos interese, ¿de acuerdo? W es una de X, aunque ahora le parezca un poco música celestial, será un polinomio que saldrá mucho en la charla y que al fin y al cabo será el polinomio que se anule en lo que llamaremos nodo de la forma cuadratura. T sub A, simplemente el espacio de las funciones continua en A, y esa es la derivada abreviada, ¿de acuerdo? Por tanto, el problema matemático, como le he dicho, es calcular, ya de partida abordar el cálculo aproximado de una integral, donde g de x en general es una función Riemann-Stieltjes, preferiblemente suave. Y en el caso de que no sea suave, lo que hacemos lo factorizamos, pero de una forma apropiada, es decir, buscando un equilibrio, y en el cual todas las singularidades que tiene la función g las aglutino en omega de x, que recibe el nombre de función peso o función de densidad, en función qué contexto nos movamos, y finalmente entonces la f es suave, ¿de acuerdo? Si por así decirlo, todas las singularidades las acumulamos en omega, y a omega le exigimos que sea integrable y positiva, ¿de acuerdo? ¿Queda claro? Planteado el problema ya numérico, el problema matemático ya sí, pues el problema numérico, como ya saben, el de la integración numérica de forma hegemónica se utiliza en la fórmula cuadratura. Por muchas razones, principalmente, ¿verdad? Porque, bueno, la fórmula cuadratura se viene usando desde el mundo griego, ¿de acuerdo? Si recuerden las que se dan pues, en los institutos y tal, que es la integral trapezoidal, la de Simpson, la de Boole, ¿de acuerdo? Todas responden a una estructura que después motivó pues, el concepto de sumas de Riemann, que al fin y al cabo es una combinación lineal pesada de evaluaciones de la función y se evalúa en xk dentro del intervalo AB, que es lo que se llaman nodos. Y los xk deben ser distintos entre sí. Y a los pesos, a los coeficientes de la combinación lineal se le llaman pesos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, una forma de cuadratura se caracteriza por dos n parámetros, n ceros, n nodos y n pesos. ¿De acuerdo? Entonces, la idea es cómo escoger esos dos n parámetros con el fin de que la fórmula de cuadratura sea una buena estimación de la integral de la función, de la integral deseada. ¿De acuerdo? Bueno, pues en este sentido, si el intervalo es acotado, pronto el teorema de rescate, el teorema de Weierstrass viene en nuestro rescate, dado que nos garantiza que toda función continua se puede aproximar por polinomios. Por lo tanto, si por muy compleja que sea el integrando de f de x, el teorema de Weierstrass me dice que esencialmente que lo puedo sustituir por un polinomio. El inconveniente es el grado de ese polinomio. ¿De acuerdo? Es decir, que en principio no tenemos garantizado el grado del polinomio, salvo que, por ejemplo, se use los polinomios que estudió Emile, que es los polinomios de Weierstrass. Es una solución constructiva para aproximar la función. ¿De acuerdo? Pero en principio,
lo realmente importante es que aparentemente puedo reducir el cálculo. Dime. Y entonces, pues la idea es abordar el problema de intentar que la fórmula de cuadratura integre polinomios. ¿De acuerdo? Entonces el objetivo es la forma de elegir los nodos y los pesos es que la forma de cuadratura integre polinomios del mayor grado posible. ¿De acuerdo? Esto es grado posible con la idea de conseguir el grado que me pide el teorema de Weierstrass. ¿De acuerdo? En ese caso se dice que la fórmula de cuadratura es exacta en P sub S sub n, si S sub n es el mayor grado en el cual se alcanza la exactitud. ¿De acuerdo? Pues bien, es básico que si yo fijo n nodos, tengo garantizada la existencia de una forma de cuadratura de grado exacta en P sub n menos 1. ¿De acuerdo? Eso simplemente es, si aplicamos la forma de cuadratura y le exigimos que integre exactamente la potencia hasta desde 0 hasta n-1, lo que está diciendo es que, por así decirlo, calcule de forma exacta los momentos de la función peso. ¿De acuerdo? Eso al final se resuelve esencialmente gracias a que 1, x y x elevado a 1 es un sistema de Chebyshev. Dicho de otra forma, que se resuelve el problema de interpolación o que cualquier combinación lineal de ellos a lo sumo tiene n-1 ¿De acuerdo? Todo eso se resuelve gracias a que estamos en ese contexto, a pesar de que no es necesario decir eso. Pero yo lo señalo porque es fundamental para después pasarlo a otro contexto. En mi caso es el de los polinomios de Laurent, pero también hay formas de cuadratura basadas en funciones racionales y entonces a todas ellas hay que exigirle esta propiedad. ¿De acuerdo? Que se pueda resolver el problema de interpolación. Pues bien, dado que ya podemos calcular una forma de cuadratura de precisión n-1, de grado n-1, pues necesitamos una definición. Entonces diremos que una forma de cuadratura tiene grado de exactitud d si es capaz de integrar todos los polinomios a lo sumo de grado d, y hay uno d más 1 que no lo integra. ¿De acuerdo? Es decir, es el maximal. Es decir, porque tú puedes garantizar que integre polinomios de grado n-1, pero a lo mejor casualmente puede integrar a polinomios de grado superior. ¿De acuerdo? Entonces hay que, por así decirlo, ponerle, para contextualizarle bien, definir lo que es el grado de precisión. ¿De acuerdo? Se demuestra muy fácilmente que a pesar, es decir, que tenemos 2n grados de libertad y lo máximo que vamos a poder conseguir, por muy bien que elijamos los nodos, lo máximo que vamos a poder conseguir es que sea exacta en los polinomios de grado n-1, es decir, en un subespacio de dimensión 2n, justo el número de parámetros que rigen la forma de cuadratura. La demostración de que no debe haber una forma de cuadratura de precisión 2n es esa que muestro aquí. Porque si suponemos que integre polinomio de grado 2n, en particular integraría de forma exacta al polinomio nodal, al polinomio que se anula en los nodos. Por lo tanto, por un lado daría 0 y por otro lado daría positivo porque la integral de toda función no negativa es positiva. Bueno, en este caso porque la función es no nula, ¿de acuerdo? Es un polinomio. Por lo tanto, nuestras aspiraciones, como mucho, están en poder construir fórmula de cuadratura de precisión 2n-1. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ya desde este punto de vista tenemos, por así decirlo, el problema matemático resuelto, el problema numérico resuelto. Somos capaces de construir al menos una forma de cuadratura y yo tengo la libertad de escoger los nodos. ¿De acuerdo? Pero claro, como todo proceso numérico se caracteriza, es inviable si no conocemos una expresión del error de ese proceso numérico. Entonces, ¿qué ocurre? La interpolación polinómica es muy sensible a los polinomios. ¿De acuerdo? Pues sabemos que si la función es un polinomio, la interpolación polinómica te termina devolviendo el mismo polinomio, si lo que estás interpolando es un polinomio. Por lo tanto, si tiramos del problema de interpolación, observamos que toda función que sea lo suficientemente regular, en este caso a lo derivable, a lo sumo de grado n, es decir, derivable hasta grado n, tenemos esa expresión.
Y al polinomio nos interesa expresar, sabemos que el polinomio interpolado se puede expresar como mínimo de 3 formas. La usual, la canónica en potencia de x, o en Newton, que es la más eficiente a la hora de ser evaluada, y la otra, la de Lagrange, es, por decirlo, la más importante desde el punto de vista teórico. Y aquí vamos a ver el por qué es importante, ya, sobre todo en este contexto. Porque si expresamos el polinomio de Lagrange, la base, es decir, el polinomio de interpolación, la base de Lagrange, y lo integramos, si integramos la igualdad, ¿sabes? Si integramos esta igualdad, observamos que la integral del polinomio de interpolación, por linealidad, se reduce a una fórmula de cuadratura, que la escribimos inicialmente J sub n, porque en principio no tiene por qué coincidir con la que uno puede resolver con el determinante Van der Molte. ¿Pero qué ocurre? Gracias a la expresión del error, que el error desaparece si la función tiene derivada enésima no nula, como sucede con el polinomio de grado n-1, pues resulta que esa forma de cuadratura coincide con la que teníamos. Por lo tanto, recuperamos el problema numérico que estaba resuelto, pero ya conseguimos una expresión del error. Es verdad que una expresión del error que depende de la regularidad de la función, pero bueno, más vale algo que nada. Y entonces uno estudia el error de la forma de cuadratura y observa que depende del tamaño de la derivada enésima y de cómo, obviamente, de cómo elegimos los nodos. Es decir, dicho de otra forma, en lenguaje matemático, la norma L1 del polinomio nodal. Entonces, la idea en este proceso es minimizar, si nos quedamos con esta expresión del error, es minimizar esta integral al mismo tiempo que intentamos, por así decirlo, la clase de funciones que escojamos no debe tener una derivada enésima que crezca mucho. ¿De acuerdo? Vean que está el n factorial. Obviamente ese n factorial va a ayudar de cierta forma para que eso tienda a ser. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la forma de cuadratura, a esta se le llama interpolatoria. A todas aquellas que tengan, que sean exactas en p sub n-1, se le llama interpolatoria. Pues simplemente por ello, porque se puede introducir a partir de la interpolación. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? También es interesante desde el punto de vista numérico lo que se llama la estabilidad del método. Y la estabilidad del método ya uno sabe, por ejemplo, pues en la forma de cuadratura Newton-Cotes, el problema que tienen es que sus pesos crecen en magnitud y con signo, es decir, positivo o negativo, de tal forma que esta suma sigue siendo, como sabemos que integra la función constante 1, tenemos que la suma siempre vale lo mismo. Pero eso no significa que los A sub k, recuerden que los A sub k, la idea es que simulen a la suma de Riemann. Y nosotros sabemos que la suma de Riemann, para que aproxime a la integral, los pesos se tienen que ir a cero uniformemente. Ser positivo e ir a cero uniformemente. Por lo tanto, tenemos libertad a la hora de elegir los nodos, pero sabemos que si los elegimos X espaciado, Newton-Cotes nos dice, esa fórmula solo la vas a poder usar hasta n igual 7, n igual 8, porque ya entonces empieza a oscilar. Recuerden que cuando tú distribuyes de forma uniformemente, los polinomios nodal oscilan mucho en los extremos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es necesario estudiar la estabilidad tanto del problema matemático como del problema numérico. ¿Eso qué significa? Pues ver cómo perturba si en lugar de tenemos el integral de forma exacta lo tenemos aproximado, es decir, un f tilde, del cual yo tengo el control del error. ¿De acuerdo? Entonces uno observa que el tamaño de la diferencia de sus integrales viene controlado por epsilon y el momento cero, es decir, la interacción de 1. Por lo tanto, eso se dice que la condición numérica del problema matemático es justamente C0. Sin embargo, si hacemos el mismo proceso a la forma de cuadratura, observamos lo que ya más o menos estamos indicando, que el número de condición depende de la suma de los valores absolutos.
Por lo tanto, con el fin de que el problema numérico sea estable, a la hora de fijar los nodos, tenemos que, de cierta forma, elegirlo de forma apropiada, de tal forma que la suma de sus valores absolutos sean próximos a la integral de la función peso. En particular, sabemos que si los pesos son positivos, la suma es exacta. ¿De acuerdo? Es decir, por lo tanto, uno de los primeros objetivos de uno es tratar de buscar fórmulas de cuadratura positivas, porque así me garantizaría la estabilidad. Y en su defecto, que estén uniformemente acotadas. ¿De acuerdo? Es decir, que su suma esté uniforme. Sería un mal menor. Entonces, el objetivo es tratar de elegir de forma apropiada los nodos, que el grado de exactitud sea mayor para poder integrar ese polinomio del cual nos habla el teorema de Weierstrass y construir fórmulas de cuadratura con el mayor número de pesos positivos. De suerte que ambos conceptos están unidos. Es decir, que a mayor grado de exactitud, mayor número de pesos positivos. De acuerdo a este teorema que está aquí, por ejemplo, este teorema lo que dice es que si la forma cuadratura es simplemente interpolatoria, la mitad de los nodos es positiva. No sabemos cuáles, pero sí sabemos que la mitad es positiva. Por lo tanto, a medida que vayamos aumentando la precisión de la forma de cuadratura, iremos aumentando el número de pesos positivos y de esa forma tratar de conseguir la estabilidad de la fórmula de cuadratura y por lo tanto el problema numérico sería bastante eficiente. Como saben, simplemente haciendo una cuentita, lo lógico sería llegar a forma de cuadratura de precisión 2n-2, es decir, que integre de forma exacta polinomios hasta grado 2n-2, porque así tengo garantizado que todos sus pesos son positivos. Y entonces la forma de cuadratura sería estable. Pero como esto siempre sucede, es empezar la casa por el tejado. Y uno se plantea al máximo, trata de llegar al máximo posible. Sabemos que no puede ser exacta el promedio de grado n. La pregunta es, ¿habrá forma de cuadratura con grado de precisión 2n-1? Y entonces automáticamente dice, bueno, si volvemos a reinterpretar todo lo que hemos hecho, en el caso de que exista, me interesa tener una expresión del error. Y entonces nos planteamos, ¿conocemos alguna técnica de aproximación que sean sensibles con los polinomios de grado, sumo de grado 2n-1? Sí, la interpolación del MIT. ¿De acuerdo? Es decir, la interpolación del MIT sabemos que es sensible para los polinomios de grado 2n-1. Por lo tanto, si expresamos cualquier función en términos de su polinomio de interpolación del MIT, ahora el polinomio de interpolación del MIT, recuerden que el polinomio de interpolación no solo interpola la función, sino su derivada. Y entonces ya la expresión ya no es tan sencilla como antes. Viene un término cargado de derivada. ¿De acuerdo? Pero bueno, vamos a seguir haciendo lo que habíamos hecho antes. Si volvemos a integrar, tenemos la integral del error. Como le he dicho, a la hora de integrar el polinomio de Hermite, ya no me sale una forma de cuadratura. Me sale una forma de cuadratura afectado de esta combinación que involucra la derivada. Y nosotros sabemos que la derivada es un proceso numérico complicado. La idea es tratarla de evitar lo máximo posible. ¿De acuerdo? Pero bueno, es un primer paso que somos capaces de construir una cosa que es exacta, es decir, que me integra exactamente a los polinomios de grado n-1 porque sabemos que el error se hace cero para los polinomios de grado n-1. ¿De acuerdo? Y entonces somos capaces de construir esto. ¿De acuerdo? Fíjense que aquí yo les he hecho un poco la trampa. Les he dicho, cojo n ceros distintos y me construyo esto. ¿De acuerdo? Y ahora le voy a imponer una cosa. Ahora falta ver si es compatible lo que yo le voy a imponer con el hecho de que los nodos sean distintos. Entonces, para que sea una forma de cuadratura, obligo a que estos d sub i son cero. Suerte que el hecho de que obliguemos que los d sub i son cero, resulta que el polinomio nodal
coincide con el enésimo polinomio ortogonal asociado a la función peso, que sabemos que tiene todos sus ceros simples y en AB, donde yo quiero que estén los nodos. Por lo tanto, objetivo cumplido. He logrado construir una forma de cuadratura que es exacta en los polinomios de grado a lo sumo 2n-1, sus pesos son positivos y además los puedo calcular mediante la integral del polinomio fundamental elevado al cuadrado. Y eso es ventajoso, porque al mismo tiempo la positividad queda reflejada en su cálculo de entrada. ¿De acuerdo? Y la expresión del error, que también, como hemos dicho, fundamental. Por lo tanto, esta forma de cuadratura que verifica todos los ingredientes que hemos seguido hasta ahora reciben el nombre de Gauss-Christophe. Gauss, porque fue el primero que las obtuvo, pero usó fracciones continuas. ¿De acuerdo? Pero bueno, las recuperó, como decir, dicho de otra forma, las recuperó a partir del aproximante EPA-D. Y después Christophe lo que hizo fue, además de una cierta interpretación de esta ortogonalidad que surge aquí, lo dio para funciones de distribución. ¿De acuerdo? Es decir, en lugar de ser funciones peso, él en su momento lo hizo para funciones de distribución. Bueno, como ya ha salido de regalo la ortogonalidad, pues resulta, bueno, eso quiere decir que podemos definir un producto interior. Recuerden que lo que se le exige a la función peso es que los pesos existan, los momentos. Por lo tanto, puedo definir un producto interior en los polinomios, al menos los polinomios, ¿de acuerdo? Y entonces, a través de la forma cuadratura gaussiana, vamos a recuperar una serie de propiedades que nos serán útiles. Una, que la base de Lagrange es ortonormal. Dos, que el núcleo reproductor se pone en combinación de los polinomios fundamentales de Lagrange. Tres, el entrecruzamiento de los ceros. Sabemos que la 2 no, pero sabemos que la primera y la tercera se puede obtener a partir de la ortogonalidad, pero hay que tirar de la identidad de Christophe Darboux y demás. Sin embargo, esto es un ejercicio a través de la forma de cuadratura. Y como les he dicho, la vinculación con el aproximante EPA-D. Si en particular yo cojo una forma de cuadratura y se la aplico a la función f de x, donde x varía en AB y z varía en el complementario, y le aplico la forma de cuadratura, lo que obtengo es una función racional de orden n, es decir, que el máximo del numerador menor es de grado n, y que tiene una propiedad, y es justamente que resuelve el problema de interpolación para funciones racionales. Lo único es que la interpolación se realiza en el infinito. ¿De acuerdo? Es decir, esto sería cómo resolver, que es lo que se llama la aproximación de EPA-D fuerte, que resuelve el problema de interpolación de Taylor puro y duro. ¿De acuerdo? Y el cálculo eficiente de la forma de cuadratura, además de que, como les he dicho, conocemos una expresión, la que viene dada por la integral del polinomio fundamental de Lagrange, pero el polinomio fundamental de Lagrange, bueno, es un mal menor, pero tiene el problema de que si los nodos se pegan entre sí, porque la idea es que los nodos vayan llenando el intervalo AB, pues resulta que se hacen muy pequeños y eso puede generar errores de redondeo. Pero, sin embargo, resulta que una reinterpretación, la que surgieron los polinomios, una reinterpretación, polinomios ortogonales, una reinterpretación del operador producto en términos de la base generada por los polinomios ortogonales, obtenemos una representación del operador de multiplicación que viene dado esencialmente por las matrices principales de ese operador viene dada por esa matriz triangular tridiagonal simétrica. Y se demuestra, eso lo demostró Golub y Wells, que los autovalores de esa matriz son los ceros polinomios ortogonales y la primera componente del vector, autovector normalizado, es justamente, está vinculado con los coeficientes de la forma de cuadratura. Por lo tanto, el cálculo de una forma de cuadratura se reduce a un problema de autovalores y sabemos que ese problema de autovalores, bueno, hay múltiples procedimientos para resolverlo, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el inconveniente? Conocer sus entradas.
resulta que sus entradas para las funciones pesos clásicas son conocidas, por lo tanto no es ningún problema. Todo depende de la forma de resolver numéricamente los autores que cojamos. Sin embargo, para la gran mayoría de las funciones peso, obviamente no se conoce esas entradas del polinomio Jacobi. Y entonces hay tres procedimientos. Uno que es discretización del proceso, el procedimiento de discretizado, que al fin y al cabo es, recuerden que los coeficientes vienen dados por producto interior, y el producto interior es una integral. Pues resulta que es tratar de discretizar esa integral con una función conocida. ¿De acuerdo? Es decir, la función peso omega de x no es clásica, entonces la idea es estimarla con una precisión casi la que te permite el proceso numérico, discretizándola a través de una forma de cuadratura de las que se conozca. ¿De acuerdo? El otro procedimiento es modificando los momentos. Y los momentos están definidos como la integral de la función peso de las potencias de x. Hay veces que las potencias de x numéricamente son muy inestables. Y entonces, en lugar de coger la base canónica, porque los momentos es coger la base canónica, es coger otro tipo de base. La que se usa con mucha frecuencia son los polinomios de primera, segunda, tercera y cuarta especie, que son los polinomios ortogonales, que hay muchas propiedades, dado que son funciones trigonométricas, hay una riqueza brutal de propiedades, ¿de acuerdo? Y finalmente es una mezcla de todo, que es un método que se llama Chern-Curtis, en el cual hace una mezcla y está por medio la transformada rápida de Fourier, que sabemos la ventaja que tiene ese procedimiento, ¿de acuerdo? Estos son los tres más, hay muchos más, pero estos son los tres que, por así decirlo, son conocidos. Bien, por tanto, la forma cuadratura para precisión 2n-1 está resuelto. El problema es ahora construirla con menos precisión. Y precisamente las de menos precisión son las que tienen múltiples aplicaciones en resolución numérica de ecuaciones diferenciales y ecuaciones derivadas parciales, que son las conocidas Gauss-Radau y Gauss-Lobato, en el cual nos da la libertad de que nosotros podamos fijar un nodo y dejar los otros libres. Dicho libre en el sentido que sea la función peso quien nos dicte dónde los coloca. Y entonces de esta forma surge y su resolución es la misma. Solo se modificarían los coeficientes a sub n-1 o a sub n-1 b sub n-1 de la matriz de Jacobi. ¿De acuerdo? Simplemente corregiríamos los últimos. Así que el proceso numérico está resuelto y su interpretación en términos de ortogonalidad pues es conocida. ¿De acuerdo? Es simplemente polinomios ortogonales de una medida modificada. Finalmente, después quedan los pasos intermedios. Los pasos intermedios nos lo da el Jacobi, que fue, por así decirlo, que institucionalizó el uso de la ortogonalidad. De esta forma surgen los polinomios cuasi ortogonales, que ya se sabe la utilidad que tienen, incluso los de cuasi ortogonal orden 1 se utiliza en el análisis del problema de momento que nos habló en la última charla el profesor Ignacio. Y entonces el Radau sería un cuasi de orden 1 y el de Lobato el cuasi de orden 2. Pues bien, cuando tenemos un cuasi de orden general y la forma de cuadratura es positiva, pues también se puede resolver a través de una relación de recurrencia a partir de los coeficientes de los coeficientes de la matriz de Jacobi. ¿De acuerdo? Bien, el error que nosotros hemos estudiado dependía de la regularidad de la función. Y eso, desde el punto de vista matemático, no es muy ventajoso porque le da restricciones a la función, a pesar de que sabemos que en las aplicaciones las funciones son casi muy regulares. Pero bueno, al matemático le interesa tener estimaciones para una función la casi función la más amplia posible. Pues haciendo un uso de la mejor aproximación polinómica, somos capaces de decir que el error, el error en la integración viene en función y vuelve otra vez a salir la suma del valor absoluto de los pesos. ¿De acuerdo? Y obviamente sabemos que esta cantidad, a medida que tiende a infinito, se va a cero. Pero va a depender del tamaño que tengan estos pesos. Que si son positivos, vale ese cero. Problema resuelto. El problema es
cuando la magnitud crece de forma descontrolada. ¿De acuerdo? Y sabemos por el teorema tipo de Jacobi que esa expresión se puede poner en términos del tamaño de la derivada de Regina. Si la función fuese derivable, si no, simplemente usaríamos el módulo de continuidad. Por lo tanto, si la suma de esto está uniformemente acotada, tenemos convergencia para todas las funciones continuas y se puede demostrar incluso para las funciones Riemann integrables. Por lo tanto, la forma de cuadratura gaussiana converge para toda función Riemann integrable y se recupera de regalo que también los aproximantes Badé convergen uniformemente a las funciones, a la transformada de... Oh, se me olvidó, no puse la definición de la transformada. Bueno, ya saldrá en el caso no acotado. ¿De acuerdo? La puse en la definición sí está. ¿De acuerdo? Bueno, ¿y qué ocurre si la función peso no es positiva? Recuerden, si es clásica, problema resuelto. Si no es clásica, tenemos 3 procedimientos para resolverlo. Pero siendo positiva, ¿qué ocurre si la función cambia de signo y oscilatoria? Pues entonces Sloan, usando desarrollo de Fourier de una medida apropiada, demostró, obviamente, exigiendo esa condición de integrabilidad, que no es otra que el cociente esté en L2 de Rho, pues no solo consigue la convergencia de la forma cuadratura, sino también la convergencia en valor absoluto. Y el hecho que convergen en ambas simultáneamente, lo que nos permite justificar es que si la función peso cambia de signo, los pesos positivos van hacia, es decir, los pesos que describen el intervalo donde la función peso es positivo serán positivos y los pesos que definen el intervalo donde la función peso es negativa serán negativos. ¿De acuerdo? Bueno, decir que también hay otro tipo de forma cuadrada, pero mucho más complicada, y es que yo fije más de un cero dentro del interior del intervalo. Y ahí surgen las formas cuadradas de Gauss-Conroe, que bueno, que sabemos que los resultados no son tan buenos como forma cuadratura, pero hay resultados muy buenos en ese sentido. Señalar que el profesor que más ha contribuido al avance tanto de la forma cuadratura gaussiana como Gauss-Radau, Gauss-Lobato, incluso Gauss-Conroe, pues es el profesor Guauchi, que tiene una amplia investigación en aspectos computacionales de esta forma cuadratura. Cuando nos vamos al caso acotado, ya nos vamos a tropezar con un serio problema, con el problema de momentos. Y es que los momentos no determinan a la función peso. ¿Eso qué significa? Que yo, si doy unos momentos, pueden haber dos funciones pesos que tengan los mismos momentos. Por lo tanto, la forma de cuadratura no sabría a cuál va. Si hay convergencia, no sabe a cuál va. Por lo tanto, lo que hay que exigir de entrada es que el problema de momento esté determinado. Es decir, dada una sucesión, le corresponda una única función peso. Un criterio muy práctico para saber si el problema de momento está determinado es exigir esa divergencia de esa serie. Por tanto, eso debemos de exigirlo para poder tener un cierto éxito en la convergencia de la forma cuadratura, en el caso no acotado. También es necesario, ya que el caso no acotado, necesitamos lo que se llama la aproximación uniforme, pero claro, pesada. Pero la aproximación uniforme pesada en función del función peso que tengamos. Porque, ojo al dato, al exigir que los momentos sean integrables, le estamos exigiendo a omega que, por así decirlo, machaque el comportamiento de los polinomios infinitos, pero los debe machacar de forma apropiada. ¿De acuerdo? Es lo que el comentario dice ahí, es decir, la velocidad de la convergencia dependerá de lo suave que sea la función, del crecimiento que tenga el infinito y de la capacidad que tenga W de X para mitigar ese crecimiento. ¿De acuerdo? Y así surge la aproximación pesada. Bueno, en este caso, este contexto va a venir siempre. Fíjense que antes salía limpiamente la suma de los pesos y la integral. Ahora va a venir una instrucción
que dice cuál es el comportamiento de la función peso y va a venir dada por esta función. Fíjate que esa función es una función entera cuyos coeficientes son los inversos de los momentos. Pues esta función se demuestra que va a ser integrable y me permite conseguir una formulita muy parecida en el cual, si esto se va a cero, debo tener control de esto para que no dificulte la convergencia. Y vuelve el mismo análisis de antes, que si esa suma está uniformemente acotada, tenemos convergencia uniforme y además lo podemos extender a funciones Riemann integrales que tenga este comportamiento. Fíjense que el infinito no crezca más que esta función. Y entonces tenemos convergencia uniforme, convergencia para funciones Riemann integrables, cuando está controlada por función G. Y de repaso también tenemos la convergencia uniforme de los aproximantes de Padé. ¿De acuerdo? Este en el caso no acotado. Bueno, hay un teorema igual, para este caso no acotado, no voy a profundizar porque es la versión no acotada del que tuvieron antes. Y ahora pasamos, por así decirlo, a la parte donde nosotros hemos aportado algo. Voy a ver si voy ligerito, porque ya llevo el tiempo. Y en el sentido de que, vamos, el grupo vimos que había mucha literatura escrita de esto, pero siempre se tiraba, ya lo verán después más adelante, de medidas variantes para poderlo resolver. Y entonces nosotros nos propusimos como proyecto intentar desarrollar una teoría, la teoría de, es decir, las distintas cosas que habían sueltas por ahí, tratarla de generar una teoría propia de polinomios de Lorentz. ¿De acuerdo? Y ese fue, entre otras cosas, un primer objetivo y luego, obviamente, obtener resultados para la forma de cuadratura. ¿De acuerdo? Entonces, ahora vamos a exigir que no solo sean integrables las potencias positivas, sino incluso las negativas. Hay funciones peso que verifican eso. No la estamos sacando de la chistera. ¿De acuerdo? Entonces, la idea es construir formas de cuadratura que nos permite integrar, es decir, integrales de este tipo. ¿De acuerdo? Obviamente las funciones se les va a permitir que tengan singularidades en el infinito. ¿Por qué? Porque la función peso es capaz de absorberla. Y también singularidades en el origen, por la misma razón, porque la función peso es capacidad de absorberla. ¿De acuerdo? Entonces surgen lo que son formas de cuadratura exactas para polinomios de Lorentz. Los primeros que presentaron y resolvieron el problema con el objetivo de resolver lo que se llama el problema fuerte de momento de Stieltje fueron John, Strong y Waddell. ¿De acuerdo? A través de, como pasó todo al principio, de fracciones continuas y demás. ¿De acuerdo? Ahora, la dimensión del problema de momento viene a la hora de exigir una de las dos condiciones. O bien que tenga un comportamiento tipo Kahneman, las potencias positivas, o bien negativas. Solo basta con una de ellas. Dicho de otra forma, que o la controlo por el infinito o la controlo por el cero. Eso permite definir dos funciones, una función entera asociada a la potencia positiva y una a la potencia negativa. Bueno, tenemos que definir lo mismo que los polinomios. Los polinomios es una sucesión anidada de espacios vectoriales. Pues aquí lo haremos igual. Definiremos un orden dentro de los polinomios de Lorentz y construimos una sucesión creciente de subespacios y haremos lo mismo. Buscaremos formas de cuadratura que sean exactas en el subespacio de dimensión n, es decir, en L sub n menos 1. El problema se va a resolver por ser un sistema de Dirichlet. ¿De acuerdo? Y aquí voy a ir más rapidito porque ya, bueno, la fórmula del error se recupera. La pregunta, ¿habrá una forma de cuadratura exacta en 2n menos 1? Sí. Tiene que ser interpolatoria, obviamente, todos pasamos por ahí, y la integral del polinomio nodal dividido por x elevado a n su integral debe ser igual a 0 con L perteneciente a ese subespacio de Lorentz. ¿De acuerdo? Fíjense que lo he hecho adrede. Este elemento está en L sub n. ¿Vale? Entonces, la existencia de forma de cuadratura gaussiana está garantizada por esto que les hablé yo, porque inicialmente se llevaba al análisis de medida variante y entonces estaba garantizada que hay n nodos que te integra exactamente los polinomios de Lorentz de grado 2n-1.
¿De acuerdo? Y este era nuestro objetivo, tratar de desarrollar la teoría sin usar medidas variantes. Sobre todo porque después nos va a permitir obtener muchas propiedades que no se podrían obtener o serían muchísimo más difíciles usando medidas variantes. Bueno, si realizamos el proceso de Grandin-Smith dentro de esa sucesión que hemos generado, podríamos construir lo que se llaman los ortogonales, los polinomios de Laurent ortonormales. Fíjense que este producto interior está definido solo los polinomios de Laurent porque tenemos claro que existen los momentos tanto positivos como negativos, por lo tanto está bien definido. Y entonces obtenemos el entrelazamiento de los ceros de los polinomios de ortonormales de Laurent. Obtenemos una relación de recurrencia a tres términos. Lo que pasa, obviamente, que los coeficientes no necesariamente son constantes. ¿De acuerdo? Fíjense que los coeficientes que acompañan al n-1 es variable y aquí también es variable. ¿De acuerdo? Y aquí también es variable. Ese es el precio que hay que pagar por usar polinomios de Laurent ortonormales. ¿De acuerdo? Lo dije antes. Resulta que la condición que exigía para poder construir formas de cuadratura y que usábamos medidas variantes tiene la propiedad que el subespacio donde es ortogonal no es L sub n-1. Por lo tanto, la forma de cuadratura gaussiana no coincide con la que Van Aschen e Ingrid llamaron ortogonal, que los nodos no son los ceros del correspondiente ortonormal. Por lo tanto, de esta forma, en el caso racional siempre surge al mínimo tres formas de cuadratura, la gaussiana y la ortogonal. Y esta es la que hereda más propiedades de la gaussiana. ¿De acuerdo? Es decir, habrá una forma de cuadratura exacta en L sub n por n-1 si solo es interpolatoria, si los nodos son los ceros del enésimo ortogonal L polinomio, el gran polinomio. Y los pesos son justamente, fíjense que es la misma formulita, la integral del polinomio de fundamental de Laurent al cuadrado. ¿De acuerdo? Por eso, dado que no coincido con L2n-1, a estas también se les suele llamar tipo Gauss, porque integran su espacio de dimensión 2n. ¿De acuerdo? Decir que tanto el problema fuerte momento y la literatura que había existido hasta ese momento eran se usaban en general dos ordenamientos, lo que se llaman ordenamiento balanceado. En esa situación se resuelven todos los males porque fíjense que al darse que P sub n más P sub n-1 es igual a P sub 2n-1, la fórmula ortogonal coincide con la gaussiana. Por lo tanto, no se tropezaba con esta, es decir, bueno, con estas dos fórmulas de cuadratura que una sí hereda las propiedades y la otra no tanto. ¿De acuerdo? Decir que en estos casos la forma, es decir, la relación de recurrencia puede dar lugar a una matriz pentadiagonal. ¿De acuerdo? También era útil el caso balanceado porque se puede buscar una representación, aquella relación de recurrencia, tras unas manipulaciones se puede convertir, puede tener una representación pentadiagonal. ¿De acuerdo? Y por eso, por así decirlo, y se recupera las mismas propiedades que tenemos en el caso acotado. ¿De acuerdo? En el caso clásico. Obviamente aquí lo que va a dar no va a dar la aproximante Padé, dado que esencialmente está usando forma de cuadratura con potencias positivas y potencias negativas, lo que se obtiene es el aproximante Padé en dos puntos. Es decir, es una función racional que interpola en el sentido de multipuntual, pero solo dos puntos, en el 0 y el infinito. En el 0 interpola L más n-1 veces y el infinito pues la resta entre este y este. Bueno. Y los ceros se entrelazan. Los ceros del denominador, los ceros del numerador se entrelazan con el denominador. Esa propiedad también los hereda el aproximante Padé clásico. ¿De acuerdo? Bueno, se consigue la convergencia de la forma de cuadratura. También nos vimos obligados a demostrar que eran sumas de Riemann. Bueno, en este caso de Riemann-Stieltjes, porque está la función peso. Hubo que demostrar primero eso para poder abrir la llave, porque el caso acotado no es tan simple no es tan sencillo como el caso acotado. Entonces, primero hubo que demostrar que responde a sima de Riemann, para después demostrar
esta caracterización, que es la de una función Riemann integrable, y eso después poco a poco nos fue permitiendo primero demostrarlo para la función Riemann integrable. Y luego, como aquí dice, sería conveniente obtener convergencia para funciones que tengan una singularidad en el cero y en el infinito, dado que los polinomios son integrables. Y efectivamente, hay que definir, obviamente, un subespacio, un espacio de Banach, se define a través de las dos funciones peso que dijimos inicialmente, que es Q de X y M de X, se define una función peso en cero infinito, se demuestra que es espacio de Banach, y entonces podemos seguir, por así decirlo, con estos elementos, pues los resultados paralelos al caso no acotado, ¿de acuerdo? Esto sería para funciones que tienen un comportamiento en el infinito polinómico, esto para funciones que tiene en el cero L polinómico, y luego los que son común, es decir, por las funciones que tienen problemas en el cero y en el infinito, ¿de acuerdo? Se demuestra convergencia y demás. Y de regalo, pues también se obtiene, como es la convergencia del aproximante de bipuntual en 2 puntos a la correspondiente transformada. ¿De acuerdo? Como les dije, estas funciones peso a mí me atrajo porque, entre otras cosas, el profesor Lagomasino, junto con Andrei, estudió el comportamiento asintótico de los ceros de forma indirecta, usando media variante, pero lo que mostró es el comportamiento de los ceros de los polinomios Laurent ortonormales. ¿De acuerdo? Y decir que en este caso la función entera asociada pues resulta ser la función de Mittag-Lefley. ¿De acuerdo? Gracias a que esa función, pues por así decirlo, se logra llevar las cuentas a los casos particulares. Y entonces aquí viene una serie de ejemplos para que vean cómo el uso del primer Laurent pues genera, fíjense, los integrandos obviamente son escogidos con problemas en el cero y problemas en el infinito, ¿de acuerdo? Uno con una singularidad esencial en el cero, otro con una singularidad esencial en el infinito y otro con una singularidad esencial en el cero y con problemas infinitos. Bueno, pues se puede observar, en este caso solo selecciono las que son buenas. Fíjense que el integrando tiene una singularidad en el origen, la singularidad esencial. ¿Y cuál es la mejor? Cuando estoy interpolando todo en el cero. La balanceada, que es mitad en el cero, mitad infinito, vamos a ver que siempre se va a mover en el medio. Y esta sería el equivalente a solo interpolar infinito, que es mala. Y la LG es si hubiésemos resuelto el problema usando, imagínense que no desarrollamos esta teoría. Entonces, esta integral la podíamos resolver así, usando la Guerre. Pero ¿qué ocurre? Usando la Guerre, observamos que fíjese que la Guerre se queda por aquí. Si cambiamos el integrando y ponemos una función que tiene problemas de cero infinito, pues volvemos la balanceada. Siempre está, busco y es la mejor. Es decir, si ahora uno tendría que decir, coge siempre balanceado, y siempre tienes éxito de conseguirlo. Y vemos que lo mismo, P sub n llega a ser mala, y esta es buena porque, fíjense, esto lo que quiere decir es que esencialmente estás interpolando en el origen, pero estás dejando parte entera de n interpolación en el infinito. Y por lo tanto, llega a ser buena. ¿De acuerdo? Bueno, aquí ya para tal, hay varios ejemplos. El usuario lo puede ver de cómo el uso de los polinomios de Laurent para determinados integrandos pues dan resultados bastante buenos. Este es el análisis en el cual, bueno, esto ilustra que el uso de la teoría de polinomios ortogonales, es decir, polinomios de Laurent ortogonales, pues ayuda a la hora de cuando tenemos que encontrarnos con integrandos que tienen problemas en el cero infinito. Lo que pasa que sí es verdad que ahora queda todo el cálculo eficiente. Decir que esto tiene un problema, y es que los momentos crecen de forma brutal. Y eso genera muchos problemas de inestabilidad numérica. Aquí he colocado la biografía pues, más relevante y, a su vez, también importante, la biografía que tienen estos artículos. Estos son los más, por así decirlo, los más actualizados de todos estos temas, porque no debemos olvidar que la primera parte es clásica.
y Gauchy es el que lo ha estudiado perfectamente. Y esto es un artículo reciente de un grupo de compañeros que se vieron en la necesidad de demostrar una cosa que no estaba ella, y era que tú, de determinada forma de cuadratura, puedas fijar un cero dentro. Y ellos se vieron obligados a demostrarlo para poder resolver los algoritmos de Runge-Kutta. Este es el método que le dije hegemónico para resolver numéricamente de forma de cuadratura, y estos son los que intentaron, resolvieron el problema cuando la función peso cambia de signo. Y Upesky para mí fue la joya de la corona porque nos permitió definir el espacio uniformemente, es decir, el espacio pesado, demás. Es decir, gracias a Upesky me tuve que ir a 1928 para poder dar con ello. Después la segunda parte, pues como le he dicho, casi todos los resultados están contenidos en estos 3 artículos, y luego la motivación fue el problema fuerte momento. Obviamente aprendimos mucho de estos artículos, y luego, sobre todo, que para mí es una joya, el artículo de Guillermo y de Martínez. Y luego también fue interesante el de Banach, porque vimos que desde la forma de cuadratura se podían obtener muchas propiedades. Bueno, con esto termina mi exposición. Espero que le haya gustado.